Lo que se esperaba que fuera una elección muy reñida en Venezuela, en realidad terminó siendo distinto. Fue una elección que ganó Hugo Chávez por más o menos 10 puntos porcentuales. Se trata de más de 1.300.000 votos por encima del candidato opositor, quien rápidamente, el señor Enrique Capriles, le concedió la victoria al señor Chávez, aseguró que él y su agrupación política estarían dispuestos a trabajar con el nuevo gobierno y le deseó suerte. Por supuesto, el señor Capriles se convierte ya en el líder de la oposición, se consolida como el líder de la oposición en Venezuela, pero Chávez tiene 6 años más por delante en el poder. Hoy nos acompañan Aníbal García, exdiputado, dirigente del partido Nueva República, a quien le damos la bienvenida. Hans Quevedo, catedrático de Sociología Política de la Universidad Rafael Landívar. Con ellos conversamos hoy, Paola y yo, respecto a qué significa realmente el triunfo del señor Chávez en Venezuela. Buenas noches. Buenas noches. Diputado, ¿qué influencia tiene para los guatemaltecos, aparte de saltar las emociones, como vimos en las elecciones de ayer, la reelección de Hugo Chávez? Bueno, mire, primero decirle que yo estoy altamente sorprendido de que yo creo que en Guatemala hay más chavistas y más contrarios a Chávez que en la propia Venezuela. Se ha encontrado un radicalismo realmente para juzgar un evento electoral que es propio de los modelos que se están viviendo ahorita en América Latina. Es decir, estamos frente a un proceso electoral en donde hubo un resultado mayoritario, es un 10% significativo. Yo creo que a nivel interno, déjeme decirle que creo que no tiene ninguna implicación, más bien lo que sí significa es la consolidación de un régimen que es cuestionado sin piedad por algunos sectores, pero que ahí hay un resultado que se expresó en las urnas y que en todo caso lo que debería de ser es un reto para todos los que estamos en estas tierras de darnos cuenta de que hay procesos democráticos, procesos de consolidación de proyectos políticos que se someten a las urnas y logran obtener el respaldo popular. Hans Quevedo, ¿por qué tanta pasión en torno a Hugo Chávez? Yo no creo que el señor Capriles inspire esa pasión, es Hugo Chávez exactamente. Bueno, definitivamente, ¿verdad? Hugo Chávez levanta muchísimas pasiones porque es una persona que efectivamente no pasa inadvertido, ha generado realmente ese pesor, ¿verdad?, entre ese balance entre lo que se dejó Cuba o que lo que Cuba ya no estaba logrando, y él prácticamente ha logrado levantar. Y definitivamente, pues América Latina, hay mucha pasión, hay una izquierda que realmente se presenta, quiere mantenerse y que de una u otra forma ha logrado y encuentra en Hugo Chávez precisamente a esa persona, a pesar de que definitivamente Chávez es alguien que se ha mantenido tanto tiempo en el poder, que es algo que es criticable definitivamente, porque la alternabilidad del poder es fundamental en la democracia. Y eso es algo que inclusive se criticaba desde la misma izquierda, sobre todo en América Latina, con las dictaduras de los militares, donde que inclusive utilizaron ese tipo de reelecciones, esa manipulación de la Constitución, pero que ahora no lo expresan tanto así como cuando lo ven ahora con Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque él expresa esas ideas de los años 80, expresa estar en contra de Estados Unidos, expresa de alguna otra manera estar con sectores bajos, que de alguna otra forma ese es su gran triunfo dentro de Venezuela y que de alguna otra manera sí ha funcionado, ¿verdad? Entonces también ha logrado mantenerse activo. Se presenta junto con líderes como por ejemplo el presidente de Irán, se mantiene presente en otros, o sea, no es alguien que... Bueno, invitó a Rigoberta Menchú. Ajá, exactamente. Ajá. Entonces él no está inadvertido en este mundo. Desde que llegó realmente ha logrado hacer lo que desea, expresarte, decirlo y de alguna otra manera contagiar al resto de... Pero es realmente una democracia en Venezuela. Bueno, yo creo que hay un principio de libre autodeterminación de los pueblos que realmente yo por lo menos la respeto mucho. Yo creo que lo que está en cuestionamiento no es si solo en Venezuela hay una democracia o no hay. También yo cuestionaría si en Guatemala hay una verdadera democracia. Y yo tengo una respuesta para el tema de Guatemala, pero en Venezuela ¿hay o no hay una democracia? Lo que sucede es ¿Se compite en igualdad de condiciones? Yo creo que lo que existe es que en el caso de Venezuela y en el caso del señor Chávez, la animadversión que él ha creado en algunos sectores, ha creado él también un demonio que yo esperaría que los guatemaltecos nos demos cuenta de que no de nada nos va a servir estar etiquetando a las personas. A mí lo que me parece es de que hay una animadversión, incluso el decir alguien es chavista o es prochavista es una descalificación automática. Es estigmatizar. Es estigmatizar. Yo más bien creo
que igual que en todos los modelos electorales que existen en Latinoamérica, en tanto las leyes electorales no permitan una participación equitativa, como el caso de Guatemala, que es una inequidad total, no podemos hablar de una verdadera democracia. Desconozco el reglamento o la ley electoral en Venezuela, pero en todo caso hay que decir algo, Juan Luis, y hay que estar clarísimos. El que está en el gobierno tiene el poder, y si sabe utilizar el poder, tiene ventajas. Siempre va a llevar ventajas. Una pregunta para Hans. ¿Coincide usted con el diputado cuando dice que la influencia que Exdiputado, hay que decir, del señor García? Bueno, por favor. Es como la presidencia, ¿no? Nunca se deja de serlo. Nunca se deja de ser. Una vez diputado, por siempre diputado. ¿Coincide usted con él cuando dice que no tiene implicaciones directas para Guatemala? Por ejemplo, ¿qué pasa con los préstamos blandos que concede Venezuela a países de la región? O los beneficios de Petrocaribe. ¿Qué tanto nos podemos beneficiar nosotros de este triunfo de Chávez? Bueno, en realidad sí hay un gran beneficio de alguna u otra manera, porque realmente lo que usted dice, lo de Petrocaribe, o sea, desde el gobierno pasado de Álvaro Colón, eso ya es un legado que dejó, y que de alguna u otra manera, pues nosotros como país no podemos decir, vamos, el presidente no puede salir diciendo, ¿verdad?, que el gobierno de Chávez, por ejemplo, decía, no es democrático, que el gobierno de Chávez ha generado una polémica o está polarizado a los venezolanos, ¿verdad? O sea, no tenemos esa opción. O sea, realmente esto es lo mismo que nos pasa con Estados Unidos. O sea, podrá haber interiormente en el país gente que está en contra de Estados Unidos, pero siempre el gobierno como tal siempre va a estar apoyando realmente estos procesos. ¿Qué pasa en el caso de Chávez? O sea, ¿qué pasa con Venezuela? Pues realmente se tiene que continuar pues apoyando. Venezuela de alguna otra forma mantiene las relaciones con Guatemala, y eso pues es permanente. O sea, nosotros no nos quita nada, ¿verdad?, de alguna otra manera, que siga o nos continúe Chávez. Aníbal, es ideológico, diría yo. ¿Te sorprende la buena relación entre el presidente Pérez Molina y el presidente Chávez? Es que precisamente por eso creo yo que tenemos que ser muy objetivos en el análisis y no estigmatizar, porque cuando el presidente Colón empezó a hablar de Petrocaribe, medio mundo se levantó de ciertos sectores y ¿Qué está casi que diciendo lo el presidente? Y el presidente Pérez Molina está dándole continuidad a esa relación. Yo creo que lo que sucede de una u otra forma, hay que recordar que los dos también estuvieron en las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que yo creo es de que en todo caso, lo que hay que aprovechar es de que hoy está clarísimo que debe existir una relación mayor del sur con el sur. Es decir, que nosotros como guatemaltecos debemos aprovechar esa realidad. Es una realidad, son 6 años más que va a estar el presidente Chávez en el poder. Entonces hay que aprovechar ese relacionamiento y dejar de estar estigmatizando. Igual que podría ser con Estados Unidos, es una nación más con la que tenemos que tener relación. ¿Exporta Venezuela además de esa...? Déjenme comentarles porque yo hice un poco mi tarea. Desde el 2010 la balanza comercial entre Venezuela y Guatemala es positiva para nosotros. Estamos exportándole, bueno, en lo que va del año, 43.400 millones de dólares versus 39.000 que nos importan ellos. Es que lo que más les mandamos este año al menos ha sido café y productos farmacéuticos. El año pasado les mandamos azúcar y café, y ellos principalmente nos importan, mejor dicho, productos derivados del petróleo, específicamente diésel. ¿Qué tanto puede beneficiarse Guatemala con esa balanza? Yo creo que hay que ser realistas en algo. Voy a comentar algo. Me invitaron a una actividad de la independencia venezolana y yo encontré ahí a muchos miembros de las camarillas empresariales de ese país. Que comercian con Venezuela. Que comercian con Venezuela. Entonces, ¿dónde está el satanismo? Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es buscar las oportunidades, darnos cuenta de que si Petrocaribe es un proyecto bueno para el país y para los ciudadanos guatemaltecos, debemos hacerlo. Si se logra aumentar esa balanza comercial, pues definitivamente hay que hacerlo. Señores, ¿y Chávez ofrece ayuda a partidos políticos guatemaltecos? ¿Ayuda financiera? Bueno, yo no conozco ningún caso. Sí conocía casos anteriores, ¿verdad?, de que los presidentes apoyaban a algunos partidos, presidentes venezolanos apoyaban a algunos partidos políticos guatemaltecos. Sí, porque COPEI, la democracia cristiana venezolana, ayudaba directamente a la democracia cristiana guatemalteca. ¿Ha colaborado Chávez con la campaña de Rigoberta Menchú? Bueno, yo lo desconozco realmente. Pero le acompañó ahí en la votación el día... Bueno, mire, realmente lo que hace la señora Menchú es algo totalmente diferente. Cuéntanos, nadie se va a enterar, cuéntanos. A lo que hago como secretario general del partido Movimiento Nueva República. En realidad respondo por lo que nosotros hemos hecho. Yo creo que lo que aquí hay que darse cuenta es justamente de esos peligros que existen por decir, bueno, usted es chavista o no es chavista. Realmente yo más bien aspiro a que la gente se dé cuenta de que nosotros, en el caso del Movimiento Nueva República de Aníbal García,
no nos gusta ni que nos digan lulistas, ni chavistas, ni nada. Nosotros vamos a escribir una historia, que es la historia que va a escribir el Movimiento Nueva República. Ojalá algún día digan, bueno, ahí está una corriente de Aníbal García y MNR a nivel latinoamericano. En seguimiento a eso también hay que pensar, digamos, qué significa Centroamérica o inclusive Guatemala para Venezuela. Entonces también debemos ver... Pero significa algo, Guatemala para Venezuela. No significa precisamente algo tan fuerte como para decir Colombia, Ecuador, Bolivia, o sea... Los países de Sudamérica van muy con ellos precisamente, su fuerza está ahí, ellos realmente conocen muy poco de Centroamérica, por lo que inclusive nosotros como centroamericanos conocemos de ellos. Entonces también apoyen tal vez algunos partidos, que hayan buenas alianzas, aunque la señora Roberta Menchú acompañara a él, o sea, son símbolos nada más, pero creo que para Venezuela no es una cuestión tan fuerte Guatemala, o sea... Es así, o sea, así lo veo yo, ¿verdad? No somos un país que desequilibre a los venezolanos, que estén pensando en nosotros. ¿Qué dirá el presidente de Guatemala? O sea, no lo están haciendo ellos. O sea, realmente pasa mucho. En Sudamérica pasa que realmente no ven mucho hacia Centroamérica, ¿verdad? Ellos ven al norte, ven el Caribe, ven el mundo. O sea, a veces hay una realidad centroamericana en la cual nosotros a veces conocemos mucho de lo que pasa afuera. Hablamos de esto, precisamente escenario es un poco de eso, o sea, hablamos de Venezuela, ellos habrán hablado de las elecciones de Guatemala. Una última pregunta, tenemos que ir muy rápido a un corte comercial, parece que hay cadena del presidente de la República, pero ¿habría quedado en riesgo, por ejemplo, los acuerdos, las negociaciones de paz en Colombia si no hubiera ganado el señor Chávez, que según entiendo le presta asistencia al señor Santos en ese tema? No, hay que reconocer algo, y es que lo que decía Hans al principio, en realidad el presidente Chávez incursionó en la política con tal fuerza que cambió el escenario. Eso sí, hay que reconocerle que su presencia en las relaciones internacionales es muy fuerte. Creo que un triunfo de Capriles hubiera sido un obstáculo para ese proceso de negociación. Señores, a ambos les agradecemos enormemente su presencia hoy a las 8:45. Mucha suerte a los dos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.